Yo soy la voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Buenos días para todos. Amén. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos una vez más para estudiar su palabra. El tema que vamos a estudiar es sumamente importante y más en el tiempo en que estamos viviendo. ¿Cuánto creen que estamos viviendo en medio de los últimos días de la historia de esta tierra? Amén. El tema que voy a presentar es precisamente para este tiempo del fin y lleva por título nuestra actitud para con el gobierno de nuestro país. ¿Cuál es el título? Nuestra actitud para el gobierno de nuestro país. Nuestra actitud para con el gobierno del país. Es importante en los tiempos en que estamos viviendo saber cuál es nuestra actitud, la actitud de un creyente fiel para con el gobierno del país. Vamos a ver en nuestro tema cómo puede un verdadero cristiano un verdadero cristiano puede ser disidente político y oponerse a su gobierno. ¿Cuál fue el ejemplo que nos dio Cristo al respecto? ¿Y qué dice la Biblia? Debemos obedecer todas las leyes de nuestro país. ¿Y cómo vamos a ser tratados por las autoridades los que honran el sábado de la Biblia? Estas y varias otras interrogantes van a ser respondidas en nuestros temas. Pero antes vamos a tener una palabra de oración para que nuestro Padre Celestial nos dirija a través de tu Santo Espíritu en todo lo que vamos a estudiar. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, rogamos en esta hora la dirección de tu Santo Espíritu. Amén. Que tú puedas permitir, mi Padre Celestial, que todos los que están tanto cerca como distante, todos los que nos escuchen por internet, pueden comprender correctamente, Señor, tu santa palabra, y tu Espíritu Santo sea nuestro director en todo lo que hemos de estudiar en tu santa palabra. Amén. Dirígenos, Señor, en todas las cosas y tómanos como enteramente tuyo, Señor. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, vamos a ver lo que la Biblia dice en cuanto a nuestra relación con las autoridades del gobierno de nuestro país. Eso se encuentra en Romanos capítulo 13, del 1 al 7. Romanos capítulo 13, del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provengan de Dios, y la que hay, por Dios han sido constituidas.
Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios. Y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. Porque los gobernantes no están para infundir terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. Quiere no temer a la autoridad, a lo bueno, y tendrás su alabanza. Porque es un servidor de Dios, la autoridad, para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada o la pistola o el arma que llevan las autoridades, pues es un servidor de Dios, un vengador para el castigo del que hace lo malo. Por lo cual es necesario que estéis sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por motivo de conciencia. Porque por esto pagáis también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Aquí vemos el pasaje de la Biblia más amplio que habla de la relación del creyente con qué cosa, con las autoridades. Debemos someternos porque ellas son instituidas, opuestas ¿por quién? Por Dios. Y el que se opone a ella, ¿a quién se está oponiendo? Dice aquí, se está oponiendo a Dios. Y dice allí que los gobernantes, las autoridades, no están para infundir terror al que hace lo bueno, sino al que hace ¿qué cosa? Lo malo. Pero ustedes saben que puede darse el caso que haciendo lo bueno, los gobernantes se oponen. ¿Tenemos que hacerle nosotros guerra a los gobernantes por eso? No. Claro que no. Tenemos que dejárselo a quién? A Dios, que es el que lo puso. Si nosotros somos verdaderos hijos de quién? De Dios. Y entonces dice aquí que cuando ellos legítimamente cumplen con su deber, el versículo 4 aclara que son servidores de Dios para nuestro bien. Legítimamente las autoridades que cumplen con su deber son servidores de Dios para el bien del pueblo y para el bien del creyente y del no creyente también. Entonces dice aquí que debemos temerle no solamente por razón del castigo, sino porque conscientemente cuando nosotros analizamos si están para nuestro bien, por el bien nuestro, de nuestros hijos y por el bien del país, nosotros debiéramos sujetarnos y no solamente por qué cosa, por el castigo, por temor al castigo. También este versículo del 6 en adelante responde una pregunta que muchos creyentes la hacen. Si hay que pagar impuestos, si hay que pagar tributo, la Biblia aclara que debemos pagar ¿qué cosa? Los impuestos y los tributos, que no le debemos deber como creyente a nadie, nada. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Al que honra, honra. Es decir que este pasaje es amplio y Cristo, que es nuestro ejemplo, ¿lo cumplió o no lo cumplió? Amén. Vamos a ver acerca de Cristo, nuestro ejemplo, que no puede faltar en nuestro tema, hablar de nuestro amante Salvador. Vamos a buscar allí en Mateo 22, 15 al 22. Mateo San Mateo 22, 15 al 22. Entonces fueron los fariseos y consultaron cómo podían enredarle, en otra palabra, entramparle en alguna palabra. Versículo 15. ¿A quién querían enredarlo, entrampar? A Cristo. ¿A quién? A Cristo. A Cristo. Después enviaron a él discípulos de ellos junto con los herodianos, que representaban al gobierno, los herodianos, diciendo: maestros, sabemos que eres hombre de verdad
y que enseña el camino de Dios con verdad y que no te cuidas de nadie, porque tú no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, entendiendo la malicia de ellos, ¿entendiendo? La malicia de ellos. Le dijo, ¿por qué me probáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y esa inscripción? Le dijeron, del César. Entonces le dijo, por tanto, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto se maravillaron y dejándole, ¿qué pasó? Se fueron. Aquí querían poner a Cristo en oposición a las autoridades del gobierno. El objetivo era entramparle para que él dijera que no había que pagar ¿qué cosa? Los tributos. Pero Cristo dejó aquí una regla: al César, al gobierno, darle lo que es del gobierno y a Dios lo que es de Dios. Y no lo pudieron entrampar, más bien se maravillaron de la enseñanza de ¿quién? De Cristo Jesús. Ahora, no por esta maravilla dejan de acusar a los fieles hijos de Dios. Vamos a seguir estudiando qué pasó con el mismo Señor en San Lucas 23, del 1 al 5. San Lucas 23, del 1 al 5. Dice allí que levantándose toda la multitud de ellos le llevaron a Pilato, a Cristo, cuando lo iban a crucificar. Y comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado a este hombre que agita a nuestra nación. ¿Agita? Un revoltoso. Prohíbe dar tributo al César y dice que él es el Cristo y que él es un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú rey de los judíos? Respondiendo le dijo, tú lo dices. Respondiendo, ¿qué le dijo? Tú lo dices. Pilato entonces dijo a los principales sacerdotes y a la multitud, yo no hallo ningún delito en este hombre. Pero ellos insistían diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. ¿Eso era verdadero o era falso? ¿Era verdadero o falso? Falso. Evidentemente, hermano, eso era falso. Pero estaban presentando a Cristo como un alborotador, mientras que el gobernante veía que él no había cometido ningún delito. Pilato sabía que él había enseñado a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, vamos a ver allí en el deseado de toda la gente, en la página 687.2 a 687.4, vamos a ver lo que dice allí la palabra de Dios. Ustedes saben que Pilato, aunque dijo que Cristo era inocente, finalmente, ¿qué hizo Pilato con Cristo? Se lavó la mano y condenó a alguien inocente, algo que las autoridades no deben realizar. Cuando alguien es inocente, las autoridades, ¿qué tienen que hacer? ¿Darlo por culpable o inocente? Darlo por inocente. Pero Pilatos, pensando que iba a proteger su cargo, su posición, entregó a Cristo para hacer ¿qué cosa? Crucificado. Ahí, como autoridad, cometió un grave error. Aquí vemos una autoridad que condena, contrario a lo que leímos ahorita, que las autoridades están para condenar al que hace el bien o el mal. El mal. Pues Cristo, sin hacer mal, Pilato lo condenó. Pero eso tiene una recompensa de parte de ¿quién? De Dios. Vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía, una autora inspirada por Dios en el libro Deseado de toda la gente, 687.2.
a 687.4, que dice allí: y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, veréislos vosotros. Con temor y condenándose a sí mismo, Pilato miró al Salvador. En el vasto mar de rostros vuelto hacia arriba, el rostro de Cristo era el único apacible, el único tranquilo. En derredor de su cabeza parecía resplandecer una suave luz. Pilato dijo en su corazón: Él es un Dios. Volviéndose a la multitud declaró: limpio estoy de su sangre, tomadle vosotros y crucificadle. Pero notad, sacerdotes y príncipes, que yo lo declaro justo, y aquel a quien él llama su Padre, o sea Dios, os juzgue a vosotros y no a mí por la obra de este día. Voy a comentar algo aquí antes de seguir leyendo. Aquí Pilato se equivocó como autoridad. Aquí Pilato está reconociendo que Cristo es justo, que no ha cometido ningún delito. Pero ¿qué ocurrió con Pilato? Se lo entrega a los sacerdotes cuando él podía impedirlo como autoridad, ¿sí o no? Sí. Podía impedirlo. Y dice: porque yo lo declaro justo, y aquel que él llama a su Padre lo juzgue a vosotros y no a mí. Pero hermano, Dios lo juzgó a él, ¿sí o no? Sí. Hermano, toda autoridad que abusando de su autoridad condone a un hijo de Dios inocente, ¿quién se encarga de pagarle? Dios. Dios. Eso es una seguridad para nosotros. Luego Pilato le dijo a Jesús: perdóname por este acto, no puedo salvarte, no puedo Salvarte. No es que no puedo salvarte, no quiero. ¿Ustedes están entendiendo? Y cuando le hubo hecho azotar otra vez, le entregó para ser crucificado. Sigue diciendo aquí: Pilato anhelaba librar a Jesús, pero vio que no podía hacerlo y conservar su alto puesto y sus honores. Ante que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos, para escapar a la pérdida o al sufrimiento, sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber le señalan un camino, y el interés propio o personal señala otro. La corriente arrastra fuertemente en la mala dirección, y el que transige con el mal es precipitado a la densa tiniebla de la culpabilidad. ¿Qué pasa con el que transige con el mal como Pilato? Empujado, arrastrado. Él pensó que no era culpable, se lavó la mano, dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Tenía que tener paz consigo mismo después de hacer eso, pero era lo contrario. Pilato cedió a la exigencia de la multitud o de la turba. Ante que arriesgarse a perder su puesto, ¿qué debía Pilato arriesgarse? Toda la autoridad debe arriesgarse a perder su puesto, pero yo no voy a condenar a un inocente. Pero antes de que arriesgarse a perder su puesto, Pilato entregó a Jesús para que fuese crucificado. Pero a pesar de todas sus precauciones, ¿saben qué precauciones está hablando aquí? A pesar de lavarse la mano, a pesar de querer quedar bien con Dios y con el diablo, querer quedar bien con Dios, le aconteció lo mismo que temía, le aconteció después. Lo mismo que él temía, fue despojado o quitado de sus honores, fue derribado de su alto cargo y luego atormentado por el remordimiento y el orgullo herido. Poco después de la crucifixión, Pilato se quitó la vida. ¿Qué pasó poco después de la crucifixión? Se quitó la vida. Y ahora miren la aplicación que hace aquí.
Asimismo, todo lo que transigen con el pecado y con el mal obrar. Yo estoy añadiendo con el mal obrar, que es el pecado, no tendrán sino pesar y ruina. ¿Qué tendrán? Pesar y ruina. Hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de ¿qué? Muerte. Y así termina esta cita, hermano. Ustedes pueden ver, aquí nosotros podemos ver cuando las autoridades no cumplen, en el caso de Pilato, qué pago tienen de parte de Dios y qué pago se buscan ellos mismos. Por lo tanto, seamos fieles a Dios. Aunque nos toque ser crucificado inocentemente, nosotros tenemos que saber que aquellos que nos crucifican van a tener un pago de parte de ¿quién? De Dios. De parte de Dios. Ahora vamos a pasar a otra parte y vamos a estudiar cuando la ley de los hombres está en contra de la ley de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios que nosotros debemos hacer? Cuando la ley de los hombres está en contra de la ley de ¿quién? De Dios. De Dios. Vamos a buscar la palabra de Dios ahí. Alguien que me ayude a leer el primero que le encuentre, Hechos 5, 25 al 29. Hechos 5, ¿quién lo va a leer? Hechos 5, 25 al 29. ¿Quién lo tiene? La imagen. Hechos 5, Dice, 25 al 29. pero vino alguien y les dio esta noticia. He aquí los hombres que echasteis en la cárcel están de pie en el templo, enseñando al pueblo. Entonces fue el capitán de la guardia del templo con los oficiales y los llevaron, pero sin violencia, porque tenían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron al Sanedrín y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre? Y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está. Lo echaron en la cárcel injustamente y le prohibieron predicar el evangelio. Y ellos obedecieron o siguieron predicando. Siguieron predicando porque ellos no estaban haciendo nada malo. Ellos estaban beneficiando a la sociedad. Sin embargo, las autoridades le dijeron, no le mandamos, versículo 28, estrictamente que ustedes no prediquen más en nombre de Jesús. Y ustedes, en vez de frenarse, en vez de obedecernos, ¿ustedes qué han hecho? Han llenado a Jerusalén de su doctrina. Y además están echándole la culpa a las autoridades de la sangre de ese hombre que era Jesucristo, a quien habían crucificado. Pero ¿qué respondió Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa cómo se llame el hombre puede llamarse pastor, papa, arzobispo, obispo, policía, gobernador, jefe de estado, comandante, capitán, como se llame. Si lo que nos dice es contrario a la palabra de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Amén. Entonces, cuando las leyes de los hombres están en contra de la ley de Dios, es necesario obedecer a Dios. Antes que a los hombres. Vamos a leer algunas citas del Espíritu de Profecía que nos aclaran y derraman abundante luz sobre este principio bíblico. La primera cita está en Eventos de los Últimos Días 121.3. Eventos de los Últimos Días, página 121.3. Es a la ley que la Biblia y el testimonio que el Espíritu de Profecía. El Espíritu de Profecía tiene que concordar con lo que dice la Biblia. Y vamos a ver cómo esta cita del Espíritu de Profecía concuerda
con lo que acabamos de leer. Evento de los últimos días, página 121.3. El pueblo de Dios reconocerá al gobierno humano como una ordenanza divinamente designada y por precepto y ejemplo enseñará la obediencia a ella como un deber sagrado, siempre y cuando su autoridad se ejerza dentro de su esfera legítima. Ahorita vimos cuál era la esfera legítima: condenar lo malo y elogiar lo bueno. Esa es la esfera legítima de la autoridad. Pero cuando sus demandas entran en conflicto con las de Dios, debemos elegir obedecer a Dios antes que a los hombres. Debe reconocerse y obedecerse la palabra de Dios como una autoridad que está por encima de toda legislación humana. El así dice el Señor, el así dice Dios, el así dice Jehová, no debes desecharse o ponerse a un lado por un así dice la iglesia o un así dice el Estado. La corona de Cristo debe elevarse por encima de toda la diadema o coronas de los poderes o potentados terrenales. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Amén. Hermano, un así dice Jehová no debe ponerse a un lado por un así dice la iglesia, un así dice, ¿qué cosa? El Estado. Porque muchas veces lo que dice la iglesia no es lo que dice Dios. Por eso empieza diciendo, un así dice Jehová no puede ponerse a un lado por un así dice la iglesia. O un así dice, hay veces que lo que pide un Estado puede estar en contra de lo que dice ¿quién? Dios. Entonces, ¿a quién tenemos que obedecer primero? A Dios. Ya vamos viendo la respuesta. Es decir, que acabamos de leer eventos de los últimos días. Vamos a leer otra cita parecida en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 49.1. Dice, vi que en cada caso es nuestro deber obedecer las leyes de nuestro país, a menos que estén en conflicto con la ley superior que Dios pronunció con su voz audible desde el Sinaí y que grabó luego en piedra con su propio dedo. Daré mi ley en sus entrañas y escribiré en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. El que tiene la ley de Dios escrita en el corazón obedecerá a Dios antes que a los hombres y desobedecerá a todos los hombres antes que desviarse en lo más mínimo del mandamiento de Dios. Amén. 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 Otra cita. Joya de los Testimonios, tomo 1:73.2. Ciertos hombres. ¿Quién lo lee ahí? ¿Lo tiene? Ciertos hombres. Ciertos hombres han sido colocados sobre nosotros para gobernarnos, y hay leyes que rigen al pueblo. Si no fuera por estas leyes, la condición del mundo sería peor que la actual. Algunas de estas leyes son buenas y otras malas. Las últimas han estado aumentando y aún hemos de vernos en dificultades. Pero Dios sostendrá a su pueblo para que se mantenga firme y viva de acuerdo con los principios de su palabra. Cuando las leyes de los hombres entran en conflicto con la palabra y la ley de Dios, hemos de obedecer a estas últimas, cualesquiera que sean las consecuencias. No hemos de obedecer la ley de nuestro país que exige la entrega de un esclavo a su amo, y debemos soportar las consecuencias de su violación. El esclavo no es propiedad de hombre alguno. Dios es su legítimo dueño.
y el hombre no tiene derecho a apoderarse de la obra de Dios y llamarla suya. Ustedes pueden ver en esta cita cómo cuando la ley de los hombres entra en conflicto con la palabra de Dios, hay que obedecer la palabra de Dios, no importa cuál sea la consecuencia. La consecuencia puede ser prisión, tortura, muerte, pero hay que obedecer ¿a quién? A Dios. Y el pueblo de Dios que vivió en los días que escribió esta autora, inspirada por Dios, vivió una prueba terrible. Vivió una prueba terrible. En ese país del norte, Estados Unidos del norte, donde ella vivió, se dictó una ley por el gobierno que todos los esclavos que se fugaban del sur había que entregárselo a su amo para ser torturado y muerto. Y había muchos creyentes fieles en Dios. Y ella escribió en ese tiempo, porque ella lo escribió ¿en qué tiempo? En ese tiempo. No debemos obedecer la ley de nuestro país, en este caso era Estados Unidos. No debemos obedecer la ley de nuestro país que exige que debemos entregar un esclavo que se escapó de su amo a su amo. Y debemos soportar la consecuencia de su violación. Debemos soportar la consecuencia que era terrible. El esclavo no es propiedad del hombre, porque Dios es su legítimo dueño. Y ningún hombre tiene derecho a apoderarse de la obra de quién. De Dios. Ese fue el consejo en ese tiempo. Si hubiéramos vivido nosotros en ese tiempo y nos llega un esclavo fugitivo, lo hubiéramos entregado porque la ley lo dice. Claro que no. Todo el que fue fiel no entregó el esclavo en manos de su amo. Y fíjense bien cómo la ley de un país puede estar en contra de la ley de quién. De Dios. Entonces, es un ejemplo bien claro acerca de qué debemos hacer cuando la ley del país está en contra de la ley de quién, De Dios. de lo que dice Dios. Y vamos a leer otra parte en el conflicto de los siglos, 577.3 a 578.1. Conflicto de los siglos. Dice: Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Por medio del temor o de la fuerza, procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Para conseguir esto, Satanás obra por medio de las autoridades religiosas y civiles o gubernamentales y la induce a que pongan leyes humanas contrarias a la ley de ¿quién? De Dios. Leyes humanas contrarias a la ley De Dios. Y miren lo que va a pasar con respecto a la ley dominical y otras leyes. Lo que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, igual que Cristo, estoy añadiendo yo, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Su escrúpulo de conciencia serán presentados como obstinación. ¿Escrúpulo de qué? De conciencia. ¿Qué quiere decir eso? El mantenerse firme de parte de lo correcto. Las autoridades van a decir: tú lo que eres un obstinado o una obstinada. Su escrúpulo de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Pero eso será verdadero o falso. 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 Si hay alguien que leal al gobierno, es un verdadero ¿qué cosa? Un verdadero cristiano. Miren cuántas cosas se han levantado aquí. Aquí han habido manifestaciones y le doy gracias a Dios que ninguno de nosotros ni ha estado ni va a estar. Amén. Amén. Ni ha estado, Ni va a estar. pero no se asombren que así mismo seamos vistos y vigilados como qué cosa. Así le pasó a Cristo. Como de lealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina
predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles o del gobierno porque fueron instituidas ¿por quién? Por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y se condenará a los que guardan los mandamientos ¿de quién? De Dios. Se falsearán su palabra, se falsearán Sus palabras. y se le atribuirán a sus móviles las peores intenciones. ¿Qué se le atribuirán a sus móviles? Las peores intenciones. Las peores intenciones, hermano. ¿Qué clase de cosa? Eso se va a cumplir al pie de la letra. Y en algunos lugares se está cumpliendo al pie de las letras. Ahora vamos a pasar a otro punto. Cuando los gobernantes oprimen y persiguen a los hijos de Dios. ¿Qué hacer cuando los gobernantes oprimen y persiguen a quién? A los hijos de Dios. Alguien que me lea ahí Zacarías 2:8, perdón. Zacarías 2:8. Entonces vamos a leer Zacarías 2:8. Vamos a ver qué dice allí la palabra de Dios. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Entonces, cuando los gobernantes oprimen y persiguen a los hijos de Dios y lo tocan, están tocando no a los hijos de Dios, sino a quién? A la niña de los ojos de A la Dios. niña de los ojos de Dios. Por eso Cristo le dijo a Saulo, que después se llamó Pablo, 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 ¿por qué me persigue? Al perseguirlo a ellos, me está persiguiendo ¿a quién? A mí. Y hay de aquel que toque la niña de los ojos de quién? De Dios. Del Todopoderoso. Vamos a ver aquí un ejemplo. Hechos 12:1 al 5. Hechos 12. 1 al 5. ¿Quién lo tiene que lo puede leer? Josué lo va a leer por acá. Hechos 12 del 1 al 5. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es decir, que vemos aquí un gobernante, un rey, que decidió perseguir y oprimir a los hijos de ¿quién? De Dios. Y miren lo que llegó a hacer aquí. Lo primero que dice aquí es que echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarlo. ¿Es para eso que Dios ha puesto los gobernantes, para maltratar a sus hijos? Ustedes van a ver cómo terminan los gobernantes que maltratan a los hijos de Dios. Y a Jacobo, hermano de Juan, lo hizo matar a espada. Lo hizo matar A espada. al ver que esto había agradado a los judíos. Los judíos eran los creyentes, la iglesia establecida de aquel tiempo, que eran la mayoría, el pueblo de Dios. Este remanente de Dios era una minoría y Herodes quería agradarle a la mayoría que estaba establecido desde hace mucho tiempo. Al ver que esto había agradado a los judíos, que era la religión establecida, procedió también a apresar a Pedro. ¿Pero qué hacía la iglesia? Oraba. La iglesia estaba orando y mandó a custodiar a Pedro como el peor de los bandidos. 16 soldados atados en cadena, cada soldado ¿a quién? Al preso, para luego ejecutarlo. ¿Para qué día? Para la Pascua. Qué alegría para esa iglesia caída judía. Pero, hermano, Dios permite. Lo que Dios permite, Él lo permite con un propósito. Cuando Jacobo murió, había cumplido ya con su propósito para con Dios.
Y cuando la espada le cortó la cabeza, ¿ustedes creen que le dolió? ¿Quién llevó sus dolores? Cristo, como dice allí, llevó sus dolores. Y sin temor dio su vida por Cristo. Amén. Amén. Porque Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, Vivirá. con esa esperanza murió Jacobo. Pero Pedro apenas comenzaba su ministerio. Dios tenía un propósito con Pedro que ni Herodes ni nadie en este mundo podía, ¿qué cosa? Impedir. Vamos a ver si él iba a ejecutar a Pedro como él pensó y quién era el que iba a ser ejecutado. Vamos a leer allí lo que dice el espíritu de profecía en conflicto y valor 336.3. Herodes había tomado esta vez doble precauciones para evitar toda posibilidad de que se lo libertase. Se había puesto a Pedro bajo la custodia de 16 soldados que en diversa guardia cuidaban de él de día y de noche. En su celda había sido colocado entre dos soldados y estaba ligado o atado por dos cadenas aseguradas a la muñeca de ambos soldados. No podía moverse sin que ellos lo supieran. Manteniendo la puerta bien cerrada con toda seguridad y delante de ella una fuerte guardia, se había eliminado toda posibilidad de escapar por medios humanos. Toda posibilidad de escapar Por medio humano. Pero la situación extrema del hombre es la oportunidad de Dios. Eso era lo que no sabía ¿quién? Herodes. Herodes no sabía que la situación extrema del hombre es la oportunidad de ¿quién? De Dios. Es ahí cuando Dios obra, cuando los hombres toman la medida extrema, Dios dice, yo le voy a mostrar a ellos que yo soy ¿quién? Herodes estaba levantando la mano contra el omnipotente Dios que cuánto lo puede. Todo lo puede. Y había de resultar totalmente derrotado. Todo el que levante la mano contra Dios, ¿qué va a resultar? Derrotado. Un poderoso ángel fue enviado del cielo para rescatar a Pedro. ¿Y Pedro fue qué cosa? Pedro fue rescatado por Dios. ¿Y fue liberado por quién? Por Dios. Y fue liberado por Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Hechos 12, del 18 al 24. Cuando se hizo de día, hubo un gran alboroto entre los soldados sobre qué había sucedido con Pedro. Pero Herodes, como le buscó y no le halló, después de interrogar a todos los guardias, les mandó a ejecutar. ¿Mandó a matar a cuántos soldados? A 16 soldados. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se presentaron a él de común acuerdo y habiendo persuadido a Blasto, el camarero mayor del rey, pedían paz por porque su región era abastecida por la del rey. En un día señalado, Herodes, vestido de sus vestiduras reales, se sentó en el tribunal y les arengaba, o sea, estaba dándole un discurso. Y el pueblo aclamaba diciendo, es la voz de un Dios y no la voz de un hombre. Es la voz de un Dios y no la voz de un hombre. De repente le hirió un ángel del Señor. ¿Qué pasó? De repente le hirió un ángel Del Señor. y se cayó, por cuanto no dio la gloria a ¿quién? A Dios. Y murió comido ¿de qué? Gusano. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, que era lo que estaba tratando de impedir ¿quién? Era lo que estaba tratando de impedir Herodes. Herodes y los judíos. Vamos a ver aquí en el libro Hechos de los Apóstoles, la página 122.1 a 123.2. Dice allí, Herodes sabía que no merecía ninguna de las alabanzas y homenajes que se le tributaban. Y sin embargo aceptó la idolatría del pueblo como si le fuera debida. Su corazón saltaba de triunfo y alegría y una expresión de orgullo satisfecho
se notaba en su semblante mientras oía el clamor, voz de Dios y no de un hombre. Pero de repente le sobrecogió un cambio espantoso. Su rostro se puso pálido como la muerte y convulsionado por la agonía o el dolor. Gruesas gotas de sudor brotaron de sus poros. Quedó un momento de pie como transido de dolor y terror. Luego, volviendo su semblante lívido hacia sus horrorizados amigos, exclamó en tono hueco de desesperación: aquel que ensalzasteis como un dios está ahora mismo herido de muerte. Se lo sacó de la escena de orgía y pompa, sufriendo la angustia más torturante. Momento antes había recibido alabanza y culto de una vasta muchedumbre. Ahora se daba cuenta de que se hallaba en manos de un gobernante mayor que él. ¿Cuál era el gobernante mayor que él? Dios. Se sintió invadido por el remordimiento. Recordó su implacable persecución de los discípulos de Cristo, su cruel orden de matar al inocente Jacobo y su propósito de dar muerte al apóstol Pedro. Recordó cómo en su mortificación e ira frustrada había ejercido una venganza irrazonable contra todos los guardias de la cárcel. Sintió que él, el perseguidor implacable, había caído ahora en la mano de ¿quién? De Dios. No hallaba alivio del dolor corporal ni de la angustia mental, ni tampoco tenía esperanza de obtenerlo. Herodes conocía la ley de Dios, que dice: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Y sabía que al aceptar la adoración del pueblo, había llenado la medida de su iniquidad. ¿Qué había llenado? La medida de su iniquidad. Y había traído sobre sí la justa ira de Jehová. La justa ira De Jehová. El mismo ángel que había bajado de los atrios celestiales para libertar a Pedro había sido mensajero de ira y de juicio. ¿Para qué rey? Para Herodes. El ángel que tocó a Pedro para despertarlo de su sueño, pero fue con un golpe muy diferente como tocó al perverso rey, humillando su orgullo y haciendo caer sobre él el castigo del Todopoderoso. Herodes murió en gran agonía mental y corporal bajo el justo castigo ¿de quién? De Dios. De Dios. Esta demostración de la justicia divina tuvo una poderosa influencia sobre el pueblo. Fueron propagados por todos los países la noticia de que el apóstol de Cristo había sido librado milagrosamente de la cárcel y de la muerte, mientras que su perseguidor, el rey Herodes, había sido herido por la maldición ¿de quién? De Dios. Y esa noticia constituyeron el medio de inducir a muchos de creer ¿en quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aquí podemos ver, hermano, que cuando los gobernantes oprimen y persiguen a los hijos de Dios, ¿quién se ocupa de hacerle juicio y de hacerle justicia? Dios. El mismo Dios. Porque al perseguir a los hijos de Dios no están persiguiéndolo a ellos, sino a quién. A Dios. Y con Dios, el omnipotente, no se puede. Amén. Ahora vamos a ver otro acápite. Ya casi vamos finalizando. ¿Quién es el que tiene el poder de permitir lo que ocurre a los hijos de Dios? ¿Los hombres o Dios? Repito, ¿quién tiene el poder de permitir lo que le ocurre a los hijos de Dios? ¿Los hombres o Dios? Dios. Antes de leer lo que dice la palabra de Dios, aparentemente parece que son ¿quiénes? Los hombres. Y muchos hermanos se atemorizan porque parece que son ¿quiénes? Son. Pero el verdadero creyente sabe que es Dios. Vamos a verlo allí en Juan 19, 9 al 11. Juan 19,
9 al 11. Entró en el pretorio otra vez. El pretorio era el tribunal. Entró en el tribunal otra vez y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta a Pilato. Entonces le dijo: a mí no me habla, no me responde, no sabe que yo tengo autoridad o poder para soltarte y tengo autoridad o poder para crucificarte. Respondiendo Jesús le dijo: tú no tendrías ningún poder o autoridad contra mí si no te fuere dado ¿de qué lugar? De arriba. Por esto, el que me entregó a ti tiene mayor culpabilidad o pecado que tú. ¿Ven cómo Jesús obró aquí? Entonces, ¿quién es el que tiene el poder sobre nosotros? Dios. Pilato le dijo: tú no sabes que yo tengo poder de crucificarte o soltarte. Humanamente eso era verdad. Porque él era la máxima autoridad. Y eso mismo lo condenó cuando dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo, porque él de verdad tenía poder para soltarlo humanamente. Pero Cristo le dijo: si Dios no te da permiso, tú no me puedes tocar. ¿Cuánto creen que si Dios no le da permiso a una autoridad, no nos puede tocar? Amén. Pues es una realidad. Por muy altaneros que sean, si Dios no le da permiso, no pueden. Y entonces, vamos a ver otro texto aquí en la palabra de Dios, Hechos 4, 27 al 29. Una declaración. Hechos 4, 27 al 29. Es una declaración que da por hecho lo que acabamos de decir. Porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato, como los gentiles y el pueblo de Israel y la iglesia, se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, el cual ungiste, para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que debía de suceder o de ser hecho. ¿Quién lo había determinado de antemano que tenía que pasar? Dios. En otras palabras, Pilato, Herodes, el pueblo y todo el mundo hicieron lo que ¿quién permitió? Dios permitió. ¿Están entendiendo? Que con nosotros ocurre solamente lo que ¿quién permite? Dios permite. Los apóstoles estaban claros de eso, y el que no esté claro de eso se puede aterrar cuando aparece un Herodes, un Pilato o alguien que quiere hacerle daño a los hijos de quién. Pero todo el que entiende que lo que ocurre con nosotros es lo que Dios da permiso, papá Dios da permiso, no tiene temor. Y ahora miren la oración, y ahora Señor mira sus amenazas, porque hay que orar, lo estaban amenazando. Ellos hicieron lo que tú permitiste, pero ahora mira su amenaza y concédele a tu siervo, a tus hijos, que hablen tu palabra con toda valentía. Que hablen tu palabra con toda valentía. Y hermano, eso se cumplió al pie de la letra. Dios actuó, Dios quitó a quien tuvo que quitar, humilló a quien tuvo que humillar, eliminó a quien tuvo que eliminar, y ellos siguieron predicando con toda valentía la palabra de quién. De Dios. La palabra de Dios. Y vamos a ver otro acápite. Si Dios es el que permite todo lo que nos ocurre, ¿debemos censurar o acusar a los gobernantes, nosotros o Dios? Alguien dijo Dios, correcto. Si es Dios el que permite todo lo que nos ocurre, ¿quién debe censurar a los gobernantes, nosotros o Dios? Dios. Vamos a ver entonces qué dice el espíritu de profecía. Joya de los testimonios, tomo 3, 45.1.
Algunos de nuestros hermanos han dicho y escrito muchas cosas que se interpretan como opuestas al gobierno y a las leyes. Cuidado con eso. Es un error ponernos así a una interpretación errónea. No es prudente, es decir, inteligente, censurar continuamente lo que están haciendo los gobernantes del país. No es prudente censurar lo que están haciendo los gobernantes ¿de quién? Del país. Palabra inspirada de Dios. Nuestra obra no consiste en atacar a los individuos o a las instituciones. Debemos ejercer gran cuidado para no ser interpretados como opositores a las autoridades civiles. ¿Ustedes están entendiendo? Es verdad que nuestra guerra es agresiva, pero nuestras armas deben basarse en un claro, así dice Jehová. Nuestra obra consiste en preparar un pueblo que suscite en el gran día de Dios. No debemos desviarnos y entrar en cosas que estimularán la controversia, ni despertar antagonismo en lo que no son de nuestra fe. Bien. Hay hermanos en algunos lugares, no de nuestra iglesia, de nuestros hermanos aquí, que cuando ellos han estado hablando del gobierno y de las leyes, que yo les he dicho que no hablen así, a mí me han tildado de comunista y de mil cosas que no son. No me importa cómo me estimen. Yo sé que yo lo que soy es cristiano y estoy cumpliendo con la palabra de ¿quién? De Dios. Aquí dice con toda claridad que no es prudente censurar lo que están haciendo los gobernantes ni el gobierno, que eso hay que dejárselo a ¿quién? A Dios. Hay que dejárselo a Dios. ¿A quién hay que dejárselo? A Dios. Y que debemos de ejercer gran cuidado para no ser interpretados como que somos opositores a la ¿quién? A la ley de Dios. Va a llegar el momento que por ser fiel a Dios nos van a ver así, pero no nos van a poder probar que estamos en ninguna manifestación, ni hablando mal, ni haciendo campaña de ningún tipo de clase, sino obedeciendo a quién. A Dios. Entonces Dios nos dice a nosotros, no te preocupes que tu pleito yo Lo pleitearé. así está escrito en la palabra de Dios. Vamos a leer otra cita. Joya 3, la página 48. Joya 3, la página 48. Dice allí, dejemos a Dios la responsabilidad. Está en medio de un párrafo. Yo no lo voy a leer completo en honor al tiempo. Está en medio del párrafo. La partecita que tengo marcada dice, dejemos a Dios la responsabilidad de condenar a las autoridades y a los gobiernos. ¿A quién tenemos que dejar esa responsabilidad? A Dios. Repito, dejemos a Dios la responsabilidad de condenar a las autoridades o a los gobiernos. Importante lo que estoy diciendo. Eso tenemos que dejárselo aquí A Dios. a Dios, según la palabra de Dios. Y vamos a leer una cita de nuestro ejemplo. ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesús, nuestro Salvador. Amén. Escuchen bien esta cita. El gobierno bajo el cual vivía Jesús era corrompido y opresivo. Corrompido. Y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y una crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no intentó hacer reformas, Sí. no intentó hacer campaña. ¿Qué otra cosa no intentó hacer Cristo, que son reformas civiles? Manifestaciones. Cristo no intentó hacer eso en contra del gobierno que él vivió. No atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. ¿Quién hizo eso? Ejemplo dado para que sigáis su pisada. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. Se mantuvo alejado de los gobiernos Terrenales.
no porque él fuera indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y eternas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente. Debía alcanzar a los hombres individualmente. y debía regenerar o transformar o cambiar, ¿qué cosa? El corazón. El corazón. ¿Ustedes están entendiendo? Si el cambio es adentro, y le voy a decir, realizó Cristo cambio adentro, el carcelero de Filipo cuando se convirtió, puso la espada a un lado y empezó a curarle la herida ¿a quién? A Pedro. Y dijo, ¿qué debo hacer para ser? Salvo. ¿Fue cambiado su corazón, sí o no? Amén. Y varios centuriones o capitanes romanos que fueron a Cristo, el que dijo, di la palabra y mi siervo sanará, ¿su corazón fue transformado o no fue transformado? Amén. El ángel que se le apareció al Cornelio a ver otro centurión que estaba orando, ¿fue transformado o no fue transformado su corazón? Amén. Cuando Onésimo el esclavo le robó a Filemón, su amo, ¿qué ocurrió? Filemón, que fue transformado, ¿lo recibió de nuevo, sí o no? Amén. La ley en ese tiempo decía que había que torturarlo, ponerle una F en caliente en la frente como esclavo fugitivo y había que mandarlo luego para la galera o los barcos remando allí hasta que se muriera por vérsele escapado. ¿Hizo eso Filemón cuando fue transformado? Pablo le dijo, recíbele como a mí mismo. Y el amo recibió al esclavo, que en ese tiempo era un insulto a la sociedad, como si fuera él mismo, porque su corazón había sido transformado. Por eso dice que la misión de Cristo es transformar ¿qué cosa? Transformar el corazón. Y cuando el corazón es transformado, ¿qué ocurre cuando el corazón es transformado? Todo cambia, no con ejército ni con fuerza, sino con el espíritu de ¿quién? Sino con el espíritu de Dios. Es decir, que acabamos de leer, deseado de toda la gente, en la página 470.3. Vamos a ver otro punto. El punto que voy a ver es muy corto. Este tema es para los que creen la siguiente declaración bíblica. El que no la crea, este tema no es para él. Está en Daniel 2, 20 y 21. Daniel 2, 20 y 21. El primero que lo encuentre lo puede leer. Daniel 2, 20 y 21. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Daniel 2, 20 y 21. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. ¿Quién cambia los tiempos y las ocasiones? Dios. ¿Quién quita reyes y pone reyes? Dios. Este es tema para los que creen esa declaración bíblica. No somos nosotros que tenemos que quitar a nadie. El que lo quita, ¿quién es? Dios. El que lo quita es Dios. El que lo quita, ¿quién es? Es Dios. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando un funcionario del gobierno, del estado en que uno vive, se empecina en guerrear y destruir a los hijos de Dios por maldad, por su creencia o por prejuicio. ¿Qué ocurre? Vamos a leer Proverbio 26, 27. El primero que lo encuentre lo puede leer. Proverbio 26, 27. Dice que el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él, se moverá. Dice la palabra de Dios que el que cave foso para un hijo de Dios, el que cava trampa en esa misma trampa, Va
va a caer. ¿Y qué más? El que revuelve la piedra que se hacía en aquel tiempo, usted iba bajando por una montaña y revolvían una piedra para que lo aplastara. Dice que la piedra se volverá y aplastará al que le empujó, no al hijo de quién, de Dios. Vamos a ver un caso en la Biblia, que es el caso de Amán, un funcionario del gobierno que se empecinó en tratar de destruir a los hijos de Dios y a su pueblo. Y vamos a ver qué le ocurrió. Dice, después de esta cosa, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, Agageo, lo enalteció y lo puso en el cargo más alto que el de todos los magistrados que estaban con él. Todos los servidores del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y rendían homenaje a Amán, porque así lo había mandado el rey con respecto a él. Pero Mardoqueo, fiel a Dios, no se arrodillaba ni le rendía ese homenaje que solo se le podía rendir a quién, a Dios. Entonces los servidores del rey que estaban a la puerta real le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué tú desobedeces la orden o la ley del rey? Y aconteció que como le hablaban día tras día de esta manera, y él no le hacía caso. ¿Por qué no le hacía caso? La Biblia dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. No hay que arrodillarse ante ningún hombre como si fuera ¿quién? Para Dios. Entonces lo denunciaron ante Amán para ver si la palabra de Mardoqueo se mantendrían firme. Si la palabra de Mardoqueo Se mantendrían firme. porque él les había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se arrodillaba ni le rendía homenaje, Amán se llenó de ira. ¿De qué se llenó? De ira. Pero tuvo como poca cosa echar mano solamente sobre Mardoqueo, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Amán procuró destruir a todos los judíos, que era el pueblo de Mardoqueo, que estaba en todo el reino de Asuero. Versículo 8. Luego Amán dijo al rey Asuero, hay un pueblo disperso y diseminado entre todos los pueblos de tu provincia, de tu reino, cuyas leyes son diferentes a las de cualquier otro pueblo. Ellos no observan la ley del rey. Eso era mentira. Ellos no observan la ley El rey. y el rey no tiene ninguna ventaja en dejarlo vivir. Si al rey le parece bien, decrétese por escrito que se lo destruya a todo, que se lo destruya, A todos. y yo pesaré en la mano de los administradores de la obra pública 10,000 talentos de plata que serán traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y se lo dio a Amán, el enemigo de los judíos. Y el rey dijo a Amán, la plata y el oro sea para ti y también el pueblo, para que tú hagas con él lo que bien te parezca. Le dio el anillo para aprobar o acuñar la ley y dijo, elimínalo a todo y haz con su dinero lo que bien te parezca. Vamos a seguir leyendo lo que dice el espíritu de profecía en Profeta y Reyes 4:42.1. Engañado por falsas declaraciones de Amán. Engañado por falsas declaraciones de Amán. Hay funcionarios que hacen declaraciones falsas de los hijos de Dios. Eso lo hizo Amán al rey. El rey fue inducido a promulgar un decreto que ordenaba la matanza de todos los judíos, pueblo esparcido y dividido entre todos los pueblos en toda la provincia del imperio medo-persa. Versículo 8. Se designó un día en el cual los judíos debían ser muertos. Los judíos debían ser Muertos. y su propiedad confiscada o quitada. Poco comprendía el rey los resultados abarcantes que habrían acompañado la ejecución completa de este decreto.
¿Ustedes entienden esa partecita? Que poco comprendía el rey los resultados abarcantes que habrían acompañado si se cumplía ese qué cosa. ¿Qué le iba a costar a ese rey? ¿Qué ustedes creen que le iba a costar al rey si ese decreto se llevaba a efecto? Si Dios es el que quita y pone rey. Que Dios se opone a él. Dios hubiera acabado antes ¿con quién? Con Asuero y con todo lo que... Su rey. y su reino. ¿Sí o no? Sí. Satanás mismo era el instigador oculto de este plan. Estaba procurando quitar de la tierra a los que conservaban el conocimiento del Dios verdadero. Quería eliminar de la tierra a los que mantenían el conocimiento de ¿quién? Del Dios verdadero. Del Dios verdadero. ¿Lo iba a dejar Dios que eso pasara? Claro que no. Vamos a leer Esther capítulo 7, del 1 en adelante. 7, del 1 al 10. ¿Alguien que me ayude a leer ahí? 7 del 1 al 10. Dice, fueron pues el rey y Amán a comer con la reina Esther. También este segundo día, mientras bebían el vino, el rey preguntó a Esther, oh reina Esther, ¿cuál es tu petición? Te será dada. ¿Qué es lo que solicitas? Hasta la mitad del reino te será concedida. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, y si al rey le parece bien, que me sea concedida mi vida por mi petición y mi pueblo por mi solicitud. Porque yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos, muertos y exterminados. Si hubiéramos sido vendidos para ser esclavos y esclavas, yo habría callado, pues tal desgracia no justificaría la molestia al rey. El rey Asuero preguntó a la reina Esther, ¿quién es ese y dónde está el que ha concebido hacer tal cosa? Y Esther respondió, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces Amán se llenó de terror en la presencia del rey y de la reina. El rey se levantó enfurecido y dejando de beber vino se fue al jardín del palacio. Y Amán se quedó de pie rogando a la reina Esther por su vida, porque vio que el mal ya estaba decidido para él, de parte del rey. Cuando el rey regresó del jardín del palacio a la sala donde estaban bebiendo vino, Amán había caído sobre el diván en que estaba Esther. Entonces el rey le dijo, también ha de violar a la reina, estando yo en la casa. En cuanto salió la palabra de la boca del rey, le cubrieron la cara a Amán. Sigue leyendo. Entonces Arbona, uno de los eunucos al servicio del rey, dijo, he aquí hay una horca de 50 codos de alto, que Amán ha hecho en su casa para Mardoqueo, quien había hablado bien acerca del rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Ustedes ven que el que cava foso caerá En él. en la misma horca que él preparó para Mardoqueo. ¿Quién fue colgado? Y hermano, todos los Amanes modernos le llega el mismo fin. ¿Cuánto creen en eso? Amén. Le voy a hacer la historia de un Amán que me tocó a mí, estando yo en Carolina. Ese Amán, no sé si movido por prejuicios, si movido por la iglesia de la cual nosotros habíamos salido, algún familiar, o movido por lo que sea, no quiso hacer la vida imposible. Teniendo un sector donde podía él vivir allí, dejó el sector para vivir como jefe de sector, casi una entrada frente a donde hacíamos culto en Carolina. Nos trató de buscar varios problemas con una vecina allí, que ella era la responsable, pero que decidía echarme la culpa a mí. Yo le aclaré que el que toca a un hijo de Dios toca a la niña de sus ojos. Le aclaré que cualquier injusticia cometida con los hijos de Dios, Dios la vengaría. Y además le dije que todo lo que yo le estaba diciendo, yo lo estaba grabando. Él se demoraba muchas veces pensando que era un teléfono, pero no, era una memoria que podía estar yo 2 días grabándolo.
y no se gastaba. Y lo grabé, pero usted sabe quién lo estaba grabando desde los cielos. Dios. Y un día, ¿qué ocurrió con ese Amán? Un día un amigo de él llegó con un camión allí y cuando se bajó empezó a levantar la volqueta. Yo lo vi, el volteo del camión. Cuando ese amigo se fue a ir, eso estaba planificado, el camión salió y el volteo se llevó todos los cables que daban para allí, para donde nosotros vivíamos, y estaba el lugar de culto. Y estuvimos más de una semana sin corriente. Y cuando lo fuimos a ver a él, que incluso yo fui a ver de quién era el camión, que dijimos la chapa y todo, no pasó nada. No sabíamos que venía de casa del jefe del sector, que había dicho que se le había olvidado bajar la volqueta del camión, el volteo del camión, y salió con el volteo levantado y nos llevó todos los cables de luz. Estuvimos oscuros más de una semana. Pero hicimos como Esther, nosotros le oramos a Dios. Poquito tiempo después, oigan lo que ocurrió con este Amán. Este Amán se dedicaba a que le daban dinero y algunos salían de Carolina con alguna mercancía que él no debía permitir. Pero un día multó a alguien que no le daba dinero. Y ese que no le daba dinero le buscó testigo y lo llevaron a juicio. Lo llevaron a juicio y se probó que a él se le pagaba y a lo que se le pagaba lo dejaba pasar. Y a esta persona que no le pagó no lo dejaba pasar. Le quitaron su cargo, le quitaron su traje, le quitaron todo. Y yo no sé si fue a prisión, pero el Dios del cielo lo desapareció de Carolina. Y yo tengo la plena convicción que es porque no quiso tocar sin motivo, con maldad. Y Dios dice, mía la venganza y yo le pagaré. Cuando un funcionario se comporta como Amán, hay que dejarlo en la mano de quién. De Dios. Nosotros no tenemos que luchar. La Biblia dice, tu pleito, yo lo pleitearé. Ahora, ¿qué consejo nos da el espíritu de profecía en nuestro día cuando se acerca la ley dominical? En Hechos de los Apóstoles, en la página 56.1 a 56.2. Hechos de los Apóstoles. ¿Qué consejo nos da el espíritu de profecía en nuestro día cuando se acerca la ley dominical nacional? En nuestro día debemos sostener firmemente este principio. El principio que está hablando aquí, que es necesario obedecer a Dios. El estandarte de la verdad y la libertad religiosa sostenido en alto por los fundadores de la iglesia evangélica y por los testigos de Dios durante los siglos que desde entonces han pasado, ha sido para este último conflicto confiado en nuestra mano. ¿Confiado? En nuestras manos. La responsabilidad de este gran don descansa sobre aquellos a quienes Dios ha bendecido con un conocimiento de su palabra. Hemos de recibir esta palabra como autoridad suprema. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado dentro de su legítima esfera. Dentro de su legítima Esfera. Pero cuando su demanda está en pugna con la de Dios, debemos obedecer a Dios antes Antes que a los hombres. La palabra de Dios debe ser reconocida como sobre toda otra legislación humana. Un así dice Jehová no debe ser puesto a un lado por un así dice la iglesia o un así dice el Estado. La corona de Cristo debe ser elevada o levantada sobre toda otra corona o diademas de los potentados terrenales. No se nos pide que desafiemos a las autoridades. No se nos pide que desafiemos Las autoridades. nuestras palabras, sean habladas o escritas, deben ser consideradas cuidadosamente. No sea
que por nuestras declaraciones parezcamos estar en contra de la ley y del orden social y dejemos constancia de ello. Nunca un creyente está en contra de la ley ni del orden. No debemos decir ni hacer ninguna cosa que pudiera cerrarnos innecesariamente el camino. Que pudiéramos cerrarnos innecesariamente El camino. Debemos avanzar en el nombre de Cristo, defendiendo la verdad de que se nos encomendaron. Si los hombres nos prohíben hacer esta obra, entonces podemos decir, como dijo Pedro y los apóstoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a quién, antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ese es el consejo que se nos da en estos últimos días. Y termino con un consejo que dice la Biblia que debemos hacer como creyentes fieles con respecto a las autoridades. Ese consejo está en 1 de Timoteo 2, 1 al 4. Dice la palabra de Dios: por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Por cuántos hombres? Por todos los hombres. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Por los reyes y por todos los que están En eminencia. en eminencia, en cargos de autoridad en el gobierno. Para que llevemos una vida tranquila y reposada con toda piedad y dignidad. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Orar por todos los que están en cargo, por el presidente y por todos los que tienen cargo en el país. Dice el versículo 3, esto es bueno y aceptable delante de nuestro Salvador y delante de nuestro Dios. Quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Al conocimiento de la verdad. Hemos visto el tema, nuestra actitud como cristianos frente al gobierno del país. Hemos visto cuál es la actitud correcta del creyente fiel frente a las autoridades. ¿Cuánto quieren seguir los consejos que hemos visto en esta mañana? Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana, es mi deseo y oración, y que todos podamos seguir estos consejos inspirados por nuestro Dios. Amén. Que el Señor le bendiga a todos. Amén. Amén. Inclinemos el rostro para tener una palabra de oración. Padre, siguiendo los consejos que hemos visto en esta mañana, te estamos rogando, mi Dios, por todas las autoridades del mundo y especialmente por la de nuestro país. Amén. Que tú bendiga al presidente y a todos los que nos dirigen, mi Dios, para que tus hijos puedan vivir quieta y reposadamente en esta nación. Amén. Que tú bendigas, Señor, también a tu remanente y que tú nos cuides en una forma especial. Amén. Ayúdanos a obedecerte. Bendice a todos, Señor, lo que nos han escuchado y a todos los que nos escucharán por todos los medios posibles. Señor, que tú le puedas bendecir a ellos, a su familia y a su nación. Amén. Que tu bendición nos acompañe y que podamos contar ahora y siempre con tu cuidado protector. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar nuestro canal Una Voz que Clama en el Desierto. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita de notificaciones. Nos vemos la próxima.